Shalom, shalom, bendiciones a todos, hermanos. Soy el Roy Carlos Rodríguez, pastor de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá. Estamos aquí para continuar con nuestra lectura y estudio, comentarios de la Torá, que es la palabra de Adonai. En esta ocasión, la Parashat número 22, llamada Vayechel, que significa y reunió y convocó. Hoy llegamos a la cuarta lilla, en este Yom Revi'i, día 19 del mes de Adar, corresponde a 19 de marzo. Y la cuarta lilla la encontramos en el Sefer Shemot, que es el libro de Éxodo, capítulo 36, versículo 8 hasta el versículo 19. Les invito a que juntos digamos la verajá, tengamos la lectura y el posterior comentario. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Todos los sabios de corazón, de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubín de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. E hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tejashín encima. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, vechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado tu Torah de verdad e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a basar nuestro comentario en el versículo 13 de este capítulo 36. Voy a leer en la versión de la Reina Valera 1960. Dice Éxodo 36:13 una vez más. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Voy a proceder a leer ahora la versión de la Biblia de las Américas, que dice de la siguiente manera. Hizo además 50 broches de oro, y unió las cortinas una a la otra con los broches de manera que el tabernáculo llegó a ser una unidad. Entonces vamos a desarrollar nuestro comentario en este pasuk, en este versículo 13 del capítulo 36, y vamos a estudiarlo en base a 3 cláusulas, las 3 cláusulas que componen este versículo. La primera cláusula, que es Éxodo 36:13a, dice: hizo además 50 broches de oro.
Veyas Hamishin Karsei Sahaf. Si recordamos lo que anteriormente hemos aprendido en los comentarios de las aliyot que preceden a esta, debemos recordar que hay algunos elementos indispensables en la confesión del Mishkan. Y hablamos, por ejemplo, del oro o del sahaf, que era el metal precioso que posee ciertas características físicas, como por ejemplo ser un buen conductor del calor y la electricidad, que se puede purificar con fuego y que es un metal duro, tiene durabilidad también. Vimos cómo el Sheliach Kefas, es decir, el apóstol Pedro, anima a los discípulos del Mashiach a desarrollar la emuná de esa manera, más preciosa que el oro. Así la fue calificada y que es una fe que es purificada a través precisamente del fuego de la prueba. Otra de las cosas que también estuvimos viendo fue que los kerasín, es la palabra plural para los llamados corchetes o ganchillos, el singular es karsei, que son esos pequeños ganchillos o corchetes de oro, precisamente confeccionados de oro, que tenían la labor de unir los tres juegos de cubiertas o cortinas que formaban la cobertura del tabernáculo. Recuerden que hablamos de las cortinas inferiores, las intermedias y las superiores. Estos kerasín o corchetes prácticamente siempre estuvieron ocultos, no eran visibles. Sin embargo, eran de gran importancia para unir esos tres juegos de cortinajes, lo cual nos habla proféticamente del rol del Hijo de Israel de mantener siempre la unidad del Espíritu, la unidad del Espíritu en el cuerpo del Mashiach, que es la congregación, lo cual vamos a detallar más adelante. Y se menciona también entonces de una manera tácita a Bezalel. Bien, de respecto a Bezalel, aunque no se menciona su nombre en estos versículos, ya se sabe tácitamente que se está refiriendo a él, como por ejemplo cuando dice el versículo 30, el versículo 11 del capítulo 36, el versículo 11 dice, e hizo lazadas de azul. Vayas lulo tejelet. Versículo 13 hizo también 50 corchetes de oro. Vayash Hamishin Karsei Sahav. Versículo 14, hizo asimismo cortina. Vayash Yiriot. Y el versículo 18 añade, hizo también 50 corchetes de bronce. Vayash Karsei Nehoshet Hamishin. Entonces 4 veces se repite en estos versículos que hemos mencionado la conjugación del verbo vayas, que significa hizo, porque viene de la raíz verbal que significa hacer, confeccionar. Todas estas menciones lo hacen de manera tácita sobre la acción de Bezalel o la obra que hizo Bezalel. Es el sujeto tácito de esta narración. El nombre Bezalel, hablando un poquito acerca de él, quiere decir a la sombra de él. Es decir, cuando hablamos de él, es una abreviatura de Elohim, o sea, a la sombra de Dios, para usar ese término para mayor comprensión. A la sombra de él, a la sombra de Elohim. También significa la protección de él, o sea, la protección de Elohim. Esto nos recuerda el Salmo 91. El Salmo 91, versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yoshed Beseter Elión, Besel Dai Yitlonan. Podríamos traducirlo de una manera, una traducción literal, lo más literal posible del hebreo sería morar escondido bajo el Altísimo es permanecer bajo la protección del Todopoderoso. Entonces, resulta que Bezalel pertenecía a la tribu de Judá, es decir, Judá. O sea, él era de la tribu real, de la que procede Yeshua HaMashiach. Es muy importante tomar en cuenta esto. Proféticamente, la tribu de Judá siempre tiene y tendrá preeminencia sobre el resto de las tribus de Israel. Proféticamente es así. Por eso que podemos ver al pueblo judío, compuesto por los miembros de la tribu de Judá en su gran mayoría, permanecer hasta el día de hoy. Propiamente dicho, Bezaleel es un judío, un yehudí, que es llamado por nombre por Adonai, porque eso es lo que dice el texto en el capítulo 35, retrocediendo un poquito, 35, versículo 30, la parte B dice, mirad, Adonai ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá.
en la traducción de la Biblia de las Américas dice, mirad, Adonai ha llamado por su nombre a Bezalel. Y debemos recordar que el nombre Bezalel significa habitar, morar bajo la sombra o la cobertura o la protección del Elohim. Entonces, esto es un llamado específico de preeminencia, un llamado profético, pero es un llamado de preeminencia, de liderazgo sobre el resto del pueblo. Llamado y una unción con el Rúa para delucidar y entender las instrucciones de la Torá de Adonai respecto a la confesión del Mishkan. Ese era el llamado de Bezalel. Bezalel proféticamente representa a la casa de Judá, al pueblo judío, pues, llamados por Adonai, para entender, para enseñar, para delucidar las instrucciones de la Torá, de las enseñanzas que él da a través de su bendita Torá. Eso tiene un matiz profético. Por eso que el rabino Shaul de Tarso lo percibió y enseñó a los creyentes en Yeshua lo siguiente. Allá en Romanos capítulo 9, versículo 1, él testifica lo siguiente. Verdad digo en el Mashiach, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Rúa de santidad, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado del Mashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿A quién se refería? Al pueblo judío. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? Está hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Y de los cuales, según la carne, vino el Mashiach, porque Yeshua viene de la tribu de Judá, el cual es Elohim sobre todas las cosas, es el emisario de Elohim, bendito por los siglos. Amén. Entonces, tenemos esto, ¿no? Entonces podemos ver aquí cómo el rabino Shaul testifica acerca de la preeminencia del llamado de Judá, y que de Judá es el depositario de la Torá. De hecho, si hasta el día de hoy hemos recibido la Torá en el texto hebreo, tal y como fue revelada desde los tiempos antiguos, sin añadírsele, sin quitársele nada, ha sido precisamente a través del celo de Judá y de los escribas, los soferí, que se han dedicado generación tras generación a ese trabajo riguroso y detallado y elevado, utilizando las capacidades que Adonai les ha dado, los dones que le ha dado para preservar el texto de la Torah. Solamente ese ejemplo. Entonces, el rabino Shaul reconoce la preeminencia de Judá, cosa que lastimosamente en la práctica hoy en día las personas han olvidado, el mundo ha olvidado, y en el peor de los casos el mundo desprecia al pueblo judío, por eso tanto antisemitismo en el día de hoy. Y aún más lastimosamente es que en la iglesia también haya antisemitismo y se rechace al judío. Entonces, volvemos. Aquí hay una preeminencia profética de la casa de Judá, es decir, del pueblo judío. Yeshua HaMashiach mismo lo enfatizó cuando le dijo a la mujer samaritana lo siguiente. Recuerden lo que dice el texto en Yohanan, el Evangelio de Yohanan, que es Juan capítulo 4, versículo 21 en adelante. Yeshua dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, y se está incluyendo como judíos, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Observe esto, la salvación viene de los judíos. Es decir, el Mashiach, prometido como Salvador para Israel y por extensión a la humanidad, al pueblo gentil, es de origen judío. Sin embargo, el antisemitismo ha querido borrar eso o tergiversarlo o cambiarlo. Dice Yeshua, versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Rúa ve emet, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Elohim es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Y qué significa esta frase en espíritu y en verdad? ¿Qué significa? Bueno, la adoración es una práctica espiritual, es decir, nace de un espíritu, de un alma agradecida, un alma que adora, un alma que reconoce que hay un Elohim creador. ¿Dónde encontramos la revelación de ese Elohim creador? Su palabra, su enseñanza en la Torah. Otra vez, volvemos a la Torah. Y de hecho, por eso que Yeshua dice en espíritu y en verdad, porque es un Elohim invisible, es un Elohim que es espíritu, que no tiene cuerpo, que no se le puede limitar,
que ni siquiera los cielos de los cielos lo pueden contener. Entonces, es en esa concepción, esa percepción espiritual y en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La Torah es la verdad. La palabra Adonai es la verdad. Entonces, en base a eso, como ejercicio espiritual, conectado a la Torah, porque la adoración verdadera es conducida por el Espíritu, por el Rúa de Elohim, en base a la Torah. En esa forma es que está la adoración y los adoradores que Adonai busca que la adoren. No como hoy en día se está haciendo. Cualquier tipo de adoración lejos de la Torah, lejos de los principios de la Torah, de la enseñanza de Adonai. Por eso es que se dan los excesos que se dan, entre comillas, en supuesta adoración dentro de las congregaciones. Pero avancemos. Vamos a la segunda cláusula del texto en Éxodo 36:13, ahora la parte B. Dice la parte B de este versículo, y unió las cortinas una con otra por medio de los ganchillos. Vayjaber el jairiot ajat el ajat ba kerasim. La Reina Valera lo traduce, con los cuales enlazó las cortinas una con otra. La Biblia de las Américas traduce, con los cuales enlazó las cortinas una con otra. Entonces aquí otra vez volvemos a la figura de los querasín, aquellos ganchillos pequeños, invisibles, ocultos, pero de gran importancia porque unían el cortinaje. Y yo pienso que eso nos indica la persona de Aholiab, porque aquí hay dos personajes que se mencionan por nombre. Primeramente allá en el capítulo 35, versículo 30, se habla de que Adonai ha llamado por su nombre a Bezalel. Muy bien. Pero después, más adelante, en el versículo 34, es que menciona que también ha puesto en el corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Entonces aparece otro personaje, Aholiab. Pero Aholiab es mencionado posteriormente a la mención de Bezalel, y eso en la Torah tiene un significado. El nombre Aholiab significa la tienda del Padre, un nombre compuesto, la tienda del Padre. Y fue llamado como asistente y aprendiz de Bezalel. De hecho, el texto nos insinúa que él iba a aprender con Bezalel. No es que era un neófito, tenía sus conocimientos, pero y sus destrezas. Como explicamos, toda alma viene con eso, y bajo la dirección del Espíritu es perfeccionado, es elevado. El intelecto se perfecciona en su pensamiento y también en la obra que realiza. Entonces, tenemos que Aholiab es llamado como asistente y aprendiz de Bezalel. Es interesante porque habla de un espíritu humilde de parte de Aholiab, porque él sabe que necesita aprender. Y eso es algo que se necesita dentro del liderazgo hoy en día. Hoy en día, muchos líderes no quieren sentarse a aprender, porque sentarse a aprender significa en cierta manera reconocer que uno tiene limitante en el conocimiento. Algunos actúan y viven, desarrollan su liderazgo como si ya lo supieran todo. Cuando la palabra discípulo en el hebreo es la palabra talmid, y talmid significa un estudiante de por vida. Entonces, seguimos aprendiendo y estudiando todos los días de nuestra vida bajo los pies del Mashiach Yeshua, nuestro maestro, que nos enseña a través de su Rúa. Pero entonces necesitamos ser enseñados, necesitamos aprender también de aquellos que tienen conocimiento claro, preciso de la escritura, de la Torah tal y como debe ser enseñada. Ahora, Aholiab era de la tribu de Dan, y esto nos enseña un poquito más, porque resulta que Dan, nos dice el libro de Génesis de Bereshit, Dan era hijo de Bilá. ¿Y quién era Bilá? Bilá era sierva de Rachel. Esto es interesante, porque aquí también hay un sentido profético. Es decir, Aholiab representa en cierta forma a aquellos que, sin ser hijos de la amada, porque la amada era Rachel, recuerden. Así que Aholiab representa que es hijo de Bilá, sierva de Rachel. Aholiab representa en cierta forma a aquellos que, sin ser hijos de la amada, son injertados, son adoptados, son acercados dentro del pueblo de Israel. Y eso apunta hacia qué? Hacia el mundo gentil. Es una verdad escritural tremenda que lastimosamente la gran mayoría de los creyentes desconocen. Los creyentes luchan y dicen y enfatizan, yo soy creyente gentil, pero resulta que el rabino Shaul, el gran teólogo,
que algunos consideran que el que puso las bases del cristianismo, enseña claramente en los Efesios que antes, los gentiles, antes, no tenían Mesías, ni Elohim, ni pactos, ni promesa, ni ciudadanía, ni esperanza. Pero que ahora en el Mashiach, ¿cuál Mashiach? El Mashiach judío. Tenemos todo eso. Sin embargo, todavía el pensamiento, lastimosamente, eh, el pensamiento religioso, la doctrina de reemplazo, ha hecho que el pueblo siga pensando como gentil, rechazando todo lo que tiene que ver con Israel, rechazando todo lo que tiene que ver con la riqueza de la Torá, con la enseñanza, con la instrucción, con las tradiciones, con las fiestas en honor a Adonai. Y eso lo hemos enseñado bastante en muchos otros comentarios, pero tenemos que volverlo a enfatizar porque este es un tiempo para volver a la Torah, a las raíces bíblicas de la fe. Entonces, aquí Aulia representa precisamente a esos que son injertados y adoptados. Y siendo entonces injertados y adoptados, entonces se puede servir al Eterno bajo la dirección del Rúa de santidad, bajo el Espíritu de santidad, no creando su propio sistema religioso, porque ese es lo que ha ocurrido con el cristianismo en sus variadas denominaciones, empezando con el catolicismo, el protestantismo y terminando con el evangelicalismo. ¿Qué ha ocurrido? Han creado su propio sistema religioso, alejándose de las raíces bíblicas de la fe. Lo han creado. Entonces, cuando uno reconoce que ha sido injertado, que ha sido acercado, aun cuando no es hijo de la madre, sino por los méritos del Mashiach Yeshua, somos acercados al pueblo de Israel para tener pactos, promesas, ciudadanía, Elohim y Mashiach y esperanza, entonces guiados por el Rúa de santidad, entonces regresamos a las raíces hebreas de la fe para tomar nuestra posición dentro de la congregación del Mashiach y ejercer el ministerio en la forma sabia y entendida que conforme a las escrituras se nos muestra. El creyente de origen gentil es llamado para aprender Torah, pero lastimosamente es lo que menos se enseña hoy en día, porque se dice que la ley ya pasó y es un grave error, un craso error, gravísimo error. Porque la Torah, lo que llaman ley, la Torah es la instrucción, es la enseñanza, es la dirección que Adonai da con claridad para ocupar como creyentes nuestro lugar de una manera entendida dentro del cuerpo del Mashiach, el Mashiach Yeshua, el Mesías prometido de Israel. Recordando que es un Mashiach Yeshua que viene de la tribu de Judá, que tiene preeminencia, con identidad judía, el Mashiach, y que avaló su mesianidad, cumpliendo perfecta y cabalmente las profecías de la Torá y del Tanakh. Todo basado en la Torá y el Tanakh, porque el Brit Hadashah, o el llamado Nuevo Testamento, no existía, ni siquiera se había compilado. Entonces tenemos que Yeshua es un rabí, es un maestro judío, que se constituyó en el Salvador de la humanidad, de una humanidad gentil, que significa pagana, no para que siguiera siendo pagana, sino que para se desintoxicara de todo paganismo, inclusive el paganismo religioso, al reconocer que ha sido injertado en el buen olivo, que es Israel. Yeshua en ningún momento perdió su identidad judía. Los hombres hoy en día, por el antisemitismo, lo han querido desjudaizar. Ahora, Aholiab sabía perfectamente que su posición ante Bezalel era de ser su ayudante, su servidor, su aprendiz. De esa manera, Aholiab es como un Karsei, es decir, es uno de esos muchos Kerasín, es uno de esos muchos corchetes, de esos muchos ganchillos que eran pocos visibles. Muy pocos no se notaban, pero eran muy necesarios e indispensables para unir el cortinaje del Mishkan. Después de este pensamiento, entonces llegamos a la tercera y última cláusula. En Éxodo 36:13, la parte C, dice, de manera que el tabernáculo llegó a ser una unidad. Entonces, este es un punto que hay que resaltar, porque aunque todos los colaboradores de Bezalel le ayudaron en la construcción de los objetos del Mishkan, solo Bezalel ciertamente recibe la honra de haberlo hecho. Interesante. La Torah nos enseña, ahí en el capítulo 36, versículo 4, retrocediendo un poquito, que dice, vinieron todos los sabios que hacían la labor del santuario, cada varón según la obra
que hacía. Esa es la versión de Rashi, comentarista judío de la Edad Media. La Reina Valera le llama, vinieron los maestros de obra. Vinieron todos los sabios que hacían la labor del santuario, dice Shemot, Éxodo 36:4. Cada varón según la obra que hacía. Ish min melachot asher emach hosin. Cada varón según la obra que hacía. Entonces, además de Aholiab nos enseña esto, también participó un sinnúmero de maestros de obra, un sinnúmero de gente con corazones sabios, pero todos ellos, absolutamente todos, anónimos. El resultado del trabajo de Bezaleel y sus colaboradores anónimos fue que el tabernáculo llegó a ser uno. En hebreo la palabra es Echad. Dice la Biblia de las Américas, de manera que el tabernáculo llegó a ser una unidad. El hebreo dice, Vahi Mishkan Echad, es decir, una unidad, un único lugar. Y todo eso gracias a la ofrenda que dieron los hijos de Israel, gracias al trabajo de todos los participantes, gracias a que fueron guiados por el Rúa en sus potencialidades y en sus habilidades para dar como resultado un único lugar de adoración. Es interesante. La Torah nos enseña que Adonai siempre ha capacitado a los hombres que Él llama. Siempre le ha dado herramientas, siempre le ha dado capacidades espirituales. Muchos personajes mencionados en el Tanaj, lo que algunos llaman lastimosamente Antiguo Testamento. Y digo lastimosamente porque cuando usted usa el término Antiguo Testamento, simplemente está siguiendo las enseñanzas de un falso maestro que por allá por el año 132 después del Mashiach enseñó que la palabra se dividía entre Antiguo y Nuevo Testamento porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel de ira y de castigo y de muerte y de maldición, mientras que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios de amor, de gracia, misericordia y perdón. Cosa que es totalmente falsa, porque si usted cree todavía eso, usted está siendo discípulo de Marción de Sinope, que inclusive fue excomulgado y declarado hereje, y fue el que inventó eso de Antiguo y Nuevo Testamento. Si usted cree que todavía el Dios del Antiguo Testamento es así como lo describe Marción, y que hay una diferencia con el Dios del Nuevo Testamento, entonces usted está creyendo en un dualismo, y él era dualista también, Marción de Sinope. Y sabemos que no es así, porque desde el capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre cayó, Adonai proveyó para él misericordia, gracia y perdón. Por eso que le cubrió su desnudez con pieles. Y hasta el final del Apocalipsis hay gracia, misericordia y perdón. Bueno, muchos personajes mencionados en el Tanakh ejercitaban dones espirituales. Lo de los dones espirituales, el uso de los dones espirituales y el dar dones a los hombres no es asunto privado del Brit Hadashah o del Nuevo Testamento. Eso no inicia con el Nuevo Testamento. Ya eso se practicaba. Porque si examinamos la trayectoria, la vida de muchos personajes del Tanakh, es decir, de la Torah, que son mencionados en la Torah, en los profetas y en los escritos, tenemos que hay maestros, tenemos que hay pastores, tenemos que hay profetas, tenemos aquellos que ejercieron liderazgo, es decir, presidieron, aquellos que hicieron sanidades, o aquellos que hicieron milagros, aquellos que ejercieron el don de la fe, de la emuná, o aquellos que simplemente servían a otros, aquellos que practicaron el hacer misericordia, porque estamos hablando de los dones que son mencionados tanto en Romanos como en Primera de Corintios, como también en Efesios. Hay por lo menos 3 listas de dones espirituales. Aquellos que tuvieron palabra de sabiduría, aquellos que tuvieron discernimiento de espíritu. Esto está mencionando, eso está todo en el Tanakh. Y todos esos dones espirituales fueron dados a los siervos de Adonai y fueron usados para la unción y dirección de Rúa de santidad. Y todo eso ocurrió en el Tanakh. Cuando el Mashiach Yeshua resucitó, dice la escritura que subió y dio dones a los hombres. En Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, el rabino Shaul dice lo siguiente. Efesios 4, 11 al 16, y él dio a algunos el ser emisarios, a otros profetas, a otros predicadores de buenas nuevas, a otros pastores y maestros. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, a fin de capacitar, dice, a los kadoshim, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la emuná, de la fe, o sea, una fe única.
Y dice, y del conocimiento pleno del Hijo de Elohim, a la condición de un hombre maduro, que seamos maduros. La Reina Valencia dice perfecto, es maduro, a la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Por eso que la iglesia tiene problemas graves hoy en día, porque herejías se han introducido. ¿Por qué? Porque no están cimentados en la Torah, en la palabra. Han rechazado la Torah y sus bases no son profundas. Sigue diciendo el rabino Shaul, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad y la Torah en la verdad, en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, el Mashiach. Porque acuérdense, Adonai es la cabeza del Mashiach, el Mashiach la cabeza de la Keilah, de la congregación. Dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, ahí está la obra de los Kerasim, de los corchetes, unir conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Ese es Efesios 4, 11, 16 en Biblia de las Américas. Lastimosamente, el tema de los dones espirituales ha caído en una praxis tergiversada, escandalosa y aún herética y pagana. Y disculpen que lo diga, pero es de esa manera que podemos calificar lo que está ocurriendo. Ese es todo un tema que exige un estudio aparte. Esperamos que podamos hacerlo durante esta parashat. Entonces, amado, para resumir, los dones espirituales son las herramientas y capacidades que Adonai da a los llamados para el crecimiento de la congregación del Mashiach, formada por el judío primeramente y por el gentil injertado en el buen olivo que es el pueblo de Israel. Usemos nuestras herramientas espirituales, nuestros dones, nuestras capacidades dadas por Adonai, usémoslas bajo la dirección del Ruach de Adonai, del Espíritu, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, así como el Mishkan o el tabernáculo fue descrito, que llegó a ser un Ejad, una unidad. Vayhi Mishkan Ejad. Shalom, shalom, bendiciones a todos. Quien tenga oídos para oír, oiga.